Un saludo para todos y bienvenidos a una nueva entrega del programa de los jueves de Vida Coherente, Sociedad Civil, en esta serie de programas que dimos en llamar la serie de la vida con Tessa Romero. ¿Cómo estás, Tessa? Hola, buenas tardes desde España. Muchísimas gracias, Carlos, por invitarme un día más. Gracias a la maestra Florencia. Y bueno, feliz, como siempre, de estar con vosotros y de estar con todos los seguidores de tantos países. Y muy agradecida por poder estar aquí y compartir y tratando de, bueno, pues eso, de crecer todos un poquito más para poder ser felices en este mundo. Un privilegio tenerte, Tessa. Todo lo contrario, vosotros. Y Florencia, que estoy en mi casa, yo no estoy en el canal, porque no me dio tiempo de ir. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Les saludo con mucho gusto a todos y como siempre un gusto compartir con Tessa, contigo por supuesto, y a nuestra audiencia pues el agradecimiento de siempre, que son muy cálidos y siempre están pendientes de nuestras actividades. Un saludo para todos también. Bueno, el programa de hoy tiene un título y justamente el título es una pregunta. Yo le voy a hacer esa pregunta a Tessa de parte de todo Vida Coherente como primera pregunta, que además me interesa a mí. También se la voy a hacer a la maestra Florencia, que me interesa, nunca hablamos de eso, me interesa su opinión. Y después hay 4 o 5 preguntas que quedaron del programa pasado, que también las vamos a responder para que nadie se sienta que quedó sin respuestas, ¿verdad? Sí, sí. Y aprovecho para decir que todas aquellas personas que nos estén viendo, porque a mí me siguen haciendo preguntas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, que no se preocupen, que sigan haciendo preguntas, que ya las iremos respondiendo en los próximos programas. Me las pueden hacer a mí, os las pueden hacer a vosotros y que nada, que todas las preguntas serán contestadas. Pregunten a Tessa, lo pueden mandar por acá, se lo pueden mandar directo. Pueden hacer preguntas de vida coherente, de la conciencia. Nuestra especialidad es la conciencia, ya saben ustedes. Así que también nos pueden hacer preguntas a nosotros. Son gratis. Bueno, para eso, para ayudar lo que podamos. Sí. A ver, el título dice: ¿cuál es el sentido de esta vida? O sea, de esta experiencia. Pero yo primero te quiero preguntar si tú consideras que hay sentido o no hay sentido, ¿no? Como el existencialismo, que decía que vivimos en una experiencia incierta y sin sentido. Yo con el existencialismo no comulgo. Yo tampoco. Hombre, para mí fue muy sencillo, para mí no tenía sentido volver del otro lado a una vida que no tenía sentido. Es muy sencillo. Si yo había regresado era porque esta vida tenía un significado, no solo para mí. Lo viste, lo sentiste. Es que eres consciente de realmente, o sea, es algo que como si fuera en tu ADN. Cuando regresas eres consciente. Yo creo que todos lo somos realmente. Lo que pasa es que, como bien sabéis vosotros y todo, estamos contaminados por tantas cosas de la sociedad que no nos escuchamos a nosotros mismos, pero exacto. Realmente... Nos distraemos. No, con todas esas interferencias e intoxicaciones, pero realmente, si tú dialogas contigo y conectas con tu fuente interior y con la fuente, verás que la vida tiene sentido. Uno para cada uno, otro que es el colectivo, el de todos, pero esta vida tenía sentido. Y quizá fue el descubrimiento más maravilloso que hice nada más aterrizar, entre comillas, aquí y decir: wow, esta vida tiene sentido, porque para mí no lo tenía. Para mí era, pues eso, claro, trabajar, encontrar una pareja, tener unos hijos, salirlos. Me acuerdo que una de las cosas que repetías es que lo difícil es vivir, ¿no? Lo difícil sí, es algo en lo que insisto en el libro, que la gente tiene, la mayoría de las personas tienen mucho miedo a morir, cuando realmente el verdadero miedo es vivir. O eso que te dicen, nunca te dijeron: yo daría la vida por ti. Eso daría, o sea, morir por ti no, para mí no es nada, pues es un segundo, ¿no? La cosa es
Me pondría en tu lugar y viviría la vida que tú tienes. O sea, me O pondría en sea, tus zapatos. Eso sí que tiene que ser difícil. eso, Eso es lo difícil. vivir Pero, para. claro, pero cuando luego lo entiendes, como me pasó a mí, que es un proceso, evidentemente, como yo le digo a las personas, no os preocupéis tanto por el miedo a morir, preocupaos más por ese miedo que tenéis a la vida y del que no sois conscientes y os está Claro, frenando. Os está claro. frenando en vuestra evolución Pero no espiritual. solo, no solo es miedo, hay muchos miedos, hay Uf, gente que se dedica sí, a inventar miedos porque son personas que se dicen a sí mismos investigadores. Te voy a decir algo, Tessa, un investigador siempre tiene un vestigio al menos. claro que sí. Investigar significa, viene de investigare. In, estar en, vestigare, vestigios. Investigar significa estar en los vestigios. Estas personas que inventan cosas no tienen ni un vestigio de lo que dicen. No pueden probar lo que dicen. Entonces, hay gente que se dedica, yo creo que se dedican a asustar. O sea, yo creo que su objetivo es ayudar a la élite, como le decimos, a que vivamos en el miedo, ¿no? Porque no le encuentro otro objetivo. Es que el miedo es la mayor herramienta de control de las masas. Sí, y además el miedo vende también Sí, y es un negocio. es un negocio, ya. Pero nosotros no estamos en ese Sí. negocio. Y una cosa que a mí me despierta mucha curiosidad, del otro lado, ¿se ve mejor esa sensación de sentido de la vida? Es que cuando estás en el otro lado no estás en este plano, en la tercera Claro, dimensión. Entonces estás en esa otra dimensión en la que hay otro sentido. El sentido de esa existencia, de esa vida, de esa otra vida. Y yo estuve en la zona de paso, como yo siempre digo, insisto, no soy experta en este tema, pero yo creo que yo estuve en la zona de paso de tránsito. sin embargo, hiciste actividades allí. Claro, sí, sí, muchísima gente que experimenta SMS como yo también estuvieron en esa misma zona. Y tienes vida, o sea, tomas contacto con otras personas, con otros seres, te ocurren cosas y el sentido que sí encuentras ahí en ese momento es, en esa zona de tránsito, es que efectivamente todo tiene sentido. O sea, tu mente, en ese momento que no es la mente, es tu conciencia, tu alma, te está diciendo de que todo en el cosmos, todo en el universo, todo absolutamente tiene sentido, hasta el último átomo, hasta la última molécula, hasta, no sé cómo explicarlo, es que es tan difícil hablar Como el que está todo lenguaje. en su lugar. Todo está perfectamente ubicado, o sea, No hay incoherencias, todo está ni una, en su lugar. todo está perfecto. Entonces, cuando regresas, vuelves con esa sensación y luego la certeza de que todo Pero, está bien, todo está en su sitio también cuando estás aquí. pero tu decisión de regresar se tiene que haber basado en una conciencia del sentido de esta vida, porque si Claro, no, no hubiera regresado. evidentemente, justo cuando me llevaron junto con esta persona que se iba a suicidar, que es cuando viene arriba y viene la sinopsis, volverías de la vida, volverías de la muerte para dar tu vida por una persona que no conoces. Ahí fue cuando yo volví a tener conciencia terrenal, fue cuando volví a pensar como yo, como una persona, como en la tercera dimensión. Ahí fue cuando toqué el alma de esa persona que se iba a lanzar al vacío, fue cuando pensé como un ser humano, como si estuviera en mi cuerpo. Todavía no estaba en mi cuerpo, pero ya estaba en un plano ya más cercano al mío y pensé como un ser humano. Y entonces, por amor, yo regresé por amor a Por esa amor, persona. interesante. Sí, fue por amor, amor verdadero, o sea, amor En puro. el fondo, en el fondo yo creo que sí, que tiene mucho que ver con el amor. Es que es amor verdadero, porque en ese momento tú no piensas en recibir nada a cambio. ¿Qué iba a recibir yo a cambio? Yo sabía que si regresaba volvía con una enfermedad mortal a la que tenía que volver a enfrentarme. Sí, Sin embargo, dije, bueno, pues todo eso lo piensas muy rápido, dices, pero yo tengo que salvar a esta persona, en mi mano está, yo puedo hacerlo. En ese momento no piensas en los contras ni nada, sino actúas por amor. Actúas por amor. Te da muy tiempo a bien. pensar con tu conciencia. Y Florencia, ¿tú crees que tiene sentido esta experiencia? Esta. ¿O es un pasaje así sin sentido y el sentido está en otro lugar, ¿no? Depende de desde dónde lo veamos.
yo creo que somos conciencias que en algún momento tomamos la decisión de venir acá por ese amor incondicional. Es decir, yo voy a experimentar voy a iniciar en ese plano, voy a iniciar esa experiencia. Sí, pero si voy a ir a ese plano. Estás en otro plano y dices, voy a ir a este, voy a venir a este, con cierta misión, ¿no? Con una misión que yo creo que varios de nosotros que estamos en esto lo observábamos, ¿no? De alguna manera nos dimos cuenta que somos lo mismo, es una parte de mí, entonces está por circunstancias que ya hemos hablado, están en un momento que se requiere intervenir, ¿no? O estar, ayudar, pues. Entonces venimos. Pero resulta que al llegar, o con otra misión de experimentar esta dimensión, ¿no? Frecuencia de realidad. Frecuencia, dimensión. Bueno, pero estamos aquí ya, y entonces, ¿qué sucede? Que desde otra dimensión, el ego no existe. El ego es local. Pero entonces cuando llegamos... Es una característica propia. Claro, entonces cuando llegamos aquí, aparece el ego, ¿no? Entonces, tiene sentido esta vida en tanto recuerdes tu verdadera esencia, porque entonces dejas de sufrir por muchísimas cosas, dejas de envidiar otras tantas. Pero si estás en el ego, no tiene sentido. Y si te das cuenta, por eso es que la gente que no le encuentra sentido quiere tener más, quiere poseer más, controlar más, porque nunca es suficiente, porque efectivamente no tiene sentido. Desde el ego no tiene ningún sentido. Cuando vamos a la conciencia y recordamos que venimos con una misión, que venimos de experimentar, de ayudar, de compartir, de volver a sentir la unidad respetando tu individualidad, ahí es cuando encontramos el sentido. Entonces a mí me parece que es dependiendo de dónde andamos, ¿no? Si andamos más en el ego no le vamos a encontrar sentido a casi nada. Hay muchos que no creen. Yo creo que sí. Hay muchos que no creen que nosotros venimos con una actividad específica. Entonces te pregunto, Florencia, solamente dime sí o no. ¿Tú recordaste a qué viniste? O sea, es una realidad en tu vida. ¿Recordaste para qué estás acá? Sí. Ok. Tessa, ¿tú recordaste para qué estás acá? Sí. Perfecto. Totalmente. Bueno, tú tuviste la ayuda para haber pasado el otro. Pero recordé lo que ya sabía desde que era muy pequeña y tenía uso de razón. Sí. Bueno, somos tres, porque yo también recuerdo a qué vine. O sea, me llevó medio siglo, pero lo recuerdo, y ese medio siglo no lo recordé. Es decir, hay muchas cosas que como que te distraen, ¿verdad? Incluso cosas que aparentemente son buenas, como el estudio, el academicismo, ¿verdad? La ciencia, la investigación. Pero también es un jugar a ver quién sabe más, a ver quién, ¿no? Investigó quién es más profundo, ¿no? Y entonces te distrae de lo que viniste a hacer realmente. Pero sí, somos tres aquí que recordamos a qué vinimos. Entonces, conclusión, porque ninguno de los tres que está aquí miente, somos 100% honestos. Conclusión, venimos a esta vida con una actividad, vamos a llamarla natural. Cada uno viene con una actividad natural, que no siempre tiene que ser ayudar, puede ser otra cosa. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, Florencia? Que cuando no es tu actividad nunca es suficiente. Ah, no. O sea, eso puede ser uno de nuestros indicios, ¿no? Cuando estás en lo que veniste a hacer, en lo que tú consideras tus habilidades, tus talentos, lo que quieres poner, lo haces y te quedas satisfecho por esa simple razón de haber dado algo a los demás, sea la actividad que sea, ¿no? En cambio, cuando es una actividad desde el ego, nunca es suficiente. Siempre quieres hacer más, siempre quieres... Aunque no sea mala en sí misma. Aunque no sea mala.
Pero tú no Pero te no es la quedas tuya. con esa, con Pero ese... no es la tuya, entonces te falta algo. Es increíble. Sí, sí, es increíble. Tenemos Yo, que cumplir con nuestra misión, está en, claro. en mi caso, desde que empecé a desarrollar esta actividad, que es la que vine a hacer, me di cuenta que era. No te digo que no haya tenido ningún problema, pero me di cuenta en el momento. No tienen por qué ser todos los casos igual, pero yo supongo que tú, Tessa, cuando empezaste a escribir el libro, sentías eso, ¿no? Hombre, creo que ya os comenté que necesité pues, años para poder escribir el Sí, libro. Necesité años. Y, y es que yo no era, a ver, no era feliz, no. Yo era una persona feliz, que estaba aprendiendo, que estaba ya en su camino, que estaba haciendo las cosas bien por primera vez en su vida y que estaba en su camino de su propósito de vida, ¿no? Pero efectivamente, hasta que yo no empecé a escribir el libro, no fue cuando dije, esto es lo que esto yo, era. esto era lo que yo tenía que hacer desde que era pequeña. Es que yo creo que desde que todavía no andaba, creo que lo he comentado alguna vez, y Sí, veía la biblioteca de mi padre, yo sabía que tenía que, yo todavía no sabía leer ni escribir y sabía ya que quería escribir esas cosas que mi padre cuando abría y las páginas, o sea, no sé, era como si realmente la fuente lo escribe en tu corazón. Y tú ya lo reconoces aunque no sepas leer ni escribir porque tu alma lo sabe. O sea, tu ser, tu conciencia lo sabe, lo estás reconociendo aunque tú no exacto. sepas ni hablar, ni escribir, ni andar, ni nada. No, no, pero de alguna manera te arreglas y sale, Vale, porque y de hecho, es lo como no tuyo. estés haciendo tu propósito, es lo que dice Florencia, las cosas no te salen bien, pero no te Exacto, salen bien, aunque aparentemente sean aunque no sean malas, como tú has dicho, no te digo que claro. sean malas, pero para ti no son buenas. Y te produce malestar, te desalinea contigo mismo, no te hace feliz. Porque yo lo he dicho muchas veces, incluso a lo mejor la misión de vida de algunas personas que me preguntan, digo, a lo mejor tu misión, ¿cuál es? Es que yo siempre he querido ser chef, es lo que a mí me hace ser feliz. Porque el éxito, como yo siempre digo, el éxito sin realización personal no es éxito. O sea, es que la No, realización personal no, está en dar de ti lo que tú eres. Lo que, no, además se confunde el éxito con lo material nada sí, con el más. material, con el ser famoso, tener poder, que todas esas cosas. ¿No? No, no, Hay personas que son felices creando, pues eso, en una cocina, siendo chef de cocina, ¿no? Y, oye, pues me parece fantástico. Y ni hacer la felices a los fama, demás con sus platos. ni el dinero. ¿Sabes que hay la famosa investigación gigante esta de Harvard, a la cual yo me referí varias veces, de 80 años, Sí. una investigación longitudinal de 80 años, llega a la vieja conclusión que no es el dinero el que hace la felicidad, no es lo que ganas en tu actividad, sino lo que esa actividad te produce. Si esa actividad te da felicidad, te da alegría, entonces sí, pero no es por el dinero que hay que trabajar. Llegaron científicamente a esa conclusión. Hombre, yo puedo decir desde mi experiencia que yo he tenido trabajos en los que he ganado muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y era la persona más infeliz del mundo. Y eran Y trabajos tenía mucho bonitos, dinero, y eran exacto. trabajos bonitos en los que aportaba muchas cosas a mucha gente, les enseñaba, etcétera, etcétera. No, era un trabajo bonito, Pero no era didáctico, exactamente. pero no era mi sueño, no era mi misión en la vida. Entonces, no podía ser feliz. Entonces, luego he hecho otras cosas que no me han proporcionado ese dinero, muchísimo menos, y he sido inmensamente feliz, porque sí era mi propósito en la vida, tenía que ver con lo que yo tenía que hacer en esta vida, con el sentido que tiene mi vida, el significado, ¿no? Por eso es muy Para, importante hacer lo que uno realmente tiene en su alma. para darle una rúbrica a este tema, eh, me pregunto yo, o sea, no sé si hay una respuesta para esto, si no hay una respuesta, me lo dicen. ¿Podemos decir de manera general el sentido de esta vida, de esta experiencia es tal o cual? Sí, claro, yo ¿Sí? rotundamente sí, rotundamente sí. Lo que pasa es que, claro, para cada persona será una.
para cada persona puede ser algo diferente, Exactamente. pero genéricamente ¿se puede decir eso? El sentido de esta vida es, yo creo que Florencia lo mencionó ya. ¿Te refieres a una genérica para toda la raza humana? Yo creo que genéricamente lo máximo que se puede decir es que el sentido de esta vida es recordar qué somos y quiénes somos en verdad. ¿Ok? O sea, ¿qué somos? ¿Qué somos? Bueno, somos almas experimentando en un cuerpo de tercera dimensión. ¿Ah? Eso es el qué. No somos un cuerpo que tiene un alma, no. Somos un alma experimentando. Ese es el qué. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y el quién soy en verdad, bueno, eso tiene mucho que ver con la esencia del universo, tiene mucho que ver con la conciencia, pero también incluye tu actividad específica, que ahí sí es diferente para cada uno, ¿no? Sí, ser uno mismo es Cuando lo más. Florencia dijo salir del ego, porque en el ego no hay sentido, o sea, siempre vas a querer algo más, no sé, es un pozo sin fondo, y vas a la conciencia, allí empiezas a recordar. Ese recordar creo que es el gran sentido, y una vez que lograste recordar, ahí te empiezas a dedicar. Mientras sí es como provisorio todo. ¿Me explico? Sí, en el libro, de hecho, cuando hablo de los 5 arrepentimientos más importantes de los moribundos, el primero es ese. Las personas que están en el lecho de muerte dicen que su primer arrepentimiento es no haber sido quienes son realmente. Claro. Entonces, muchos hijos y familias me decían, pero bueno, se ha vuelto loco, ¿qué está diciendo mi padre o mi madre? ¿No? Y claro, es que es eso, es que cuando estás ahí, hay personas que necesitan llegar al extremo límite de la muerte para darse cuenta de que han vivido una vida en la que no son ellos mismos. Exacto. Lo que pasa es que esta realidad, esta frecuencia de realidad, tiene una característica muy especial. Cuando llegas acá olvidas todo, ¿sí? Y yo creo que ese olvidar es muy necesario porque dentro de las cosas que tiene esta experiencia está el conocer la individualidad, no el individualismo, no el egoísmo, no la autonomía, pero sí la individualidad, que de otra manera, como ya sabemos que todos somos uno en el universo, no la conocerían. Entonces, si Tessa sabe que Carlos es una parte, o sea, y yo sé que Tessa es una parte, ¿qué chiste va a tener, no? ¿Qué gracia va a tener? Entonces olvidamos todo eso, ¿entiendes? Y creo que es la única experiencia donde cuando llegas olvidas todo, creo. ¿No? O por lo menos donde es más marcado, ¿no? Entonces, tal vez podríamos decir, el primer sentido es recordar. Y se puede recordar. Yo antes decía, ¿y cómo voy a hacer para recordar? Porque lo había leído antes, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer para recordar? ¿Por dónde empiezo? No recuerdo nada. Y no recuerdas nada, ¿no? Desde el cerebro no recuerdas nada, desde el ego no recuerdas nada. Hay que empezar con el trabajo conciencial. Ahí es donde empiezas a recordar. ¿Algo más? Muy bien explicado. Mis estimadísimas, sí. A ver, Florencia, si querés. Si no, vamos a las preguntas del programa anterior, que también merecen ser respondidas. Si las tienes por ahí, Florencia. Vamos. De todos los enfermos y personas que sufren con los que has tratado desde tu experiencia, ¿cuál te ha impactado más? Uf, qué pregunta más difícil. Porque son muchos, ¿no?
Muchos, por muchos motivos, pero sin embargo, una persona fue la que más me impactó y ahora explicaré el por qué. Hombre, ha habido casos y casos muy difíciles, ¿no? Sobre todo al principio. Ya luego empiezas a entender el sentido de la vida, a comprender que la muerte tiene un significado para cada persona y que todo está bien. Que si ha ocurrido es porque tiene que ocurrir y demás. Pero eso es cuestión de un proceso de tiempo en el que tienes que ir asimilándolo. Todos me impactaban muchísimo, todos los llevo en mi alma, todos los llevo en mi corazón, muchos han sobrevivido, ¿eh? Eso también lo cuento, no todos murieron, ni muchísimo menos, al revés, muchos enfermos mortales, de los que como a mí le habían dicho que le quedaba muy poco tiempo de vida, están ahí con unas vidas maravillosas, felices y plenas, pero la enferma que más me impactó fue Carmen, con la que empiezo la novela, Ajá. el libro. Lo que pasa es que como una escena que parece novela, la gente me lo dice. Me impacta más por dos cosas. Primero, porque ella decidió que ella estaba cansada, que se sentía sola, su familia había muerto, sus dos hijos murieron en el año 70 y algo, y que su marido también murió, su hermano murió 2 años antes de que yo la conociera, creo, el año anterior. Y realmente pues dijo, yo ya no quiero seguir viviendo, porque me siento sola, ya ha llegado mi momento, o sea, ya no tengo nada que hacer en esta vida, no tengo nada que aportar. No era tanto el sentimiento de soledad, de, ay, me siento sola, no, sino, Es, soledad es es, muy, es muy fuerte eso. Yo conocí dos personas, mi abuela y mi madre llegaron a decir, ya me quiero ir. sí, a mí me pasó Es también fuerte, es con mi fuerte. abuela. Mi abuela también dijo, yo ya estoy cansada de ver morir a tantos familiares, una señora ya Mi con madre por otra, 96 años o 97, dice, es que cualquier día le puede pasar algo a cualquiera de mis hijas y yo no mi quiero madre por verlo. otros problemas muy tristes, que sería muy largo contar, pero me decía, ya no te preocupes, Carlos, yo la ¿Sí? verdad que me quiero ir. Yo lo he visto muchas veces que estas personas cuando deciden que ya no quieren vivir, que ha llegado su Y, hora, y vienen sus sí, familiares, le recogen y se van. Pero Carmen, ¿por qué fue lo que más me impactó? Pues quien haya leído mi libro lo sabrá, porque su hija y sus nietos tuvieron que ver mucho en la historia de mi vida, en la historia de mi muerte, entre comillas. Entonces, ese caso me impactó mucho porque dije, ¿cómo es posible esto? Que eh, su hija, yo la conozca, sus nietos, esto, lo otro, sepa de ellos unos años antes, luego su madre la conozca años después, luego esto cómo es, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Fue una historia como de mucho misterio, que luego al final ahí es donde es la magia de la vida, es que no estás sola, que Dios, la fuente, están contigo, están colocando ahí las piezas y te están abriendo el camino se manifiestan a través de personas para que puedan ayudarte. El caso de Carmen, con quien hablo el libro, es el que más me impactó. Y quien haya leído el libro sabe perfectamente a qué me refiero, que no puedo contar, claro. muy bien, perfecto. A ver la segunda. Me identifico contigo. El pasado año me trasplantaron de médula por un cáncer y me siento un superviviente. Yo no quería operarme porque me había rendido y no quería seguir viviendo aquella vida horrible. Yo no me quería nada antes de enfermar y no me gustaba mi vida, pues no tenía sentido para mí. ¿Crees que tuve que pasar ese cáncer para aprender la lección de quererme a mí mismo? Estoy totalmente convencida de que sí. Sí. Totalmente convencida de que sí. Conmigo se ponen en contacto muchos enfermos y sigo tratando con ellos, no contactando con ellos y demás. Y me lo preguntan, ¿de verdad crees que yo tengo que pasar por esto para aprender una lección? Siempre hay una lección detrás de los desafíos de la vida, la enfermedad es uno de los grandes desafíos. Esta persona no se quería, esta persona antes de caer enferma ya no se quería, es decir, ni sabía cuál era su propósito en la vida, ni sabía siquiera que tiene un propósito en su vida, ni sabía que tiene una misión, ni sabía quién era, por lo cual, ¿qué futuro le esperaba a esta persona? Pues una vida triste, gris y mediocre. Claro. Y una vida desde el miedo, desde el ego. En el momento que cae enfermo es cuando recapacita, es cuando se encuentra de cara a cara con él mismo y es cuando dice, ¿quién soy? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Para qué me ha ocurrido esto? Y ahí está, no solamente queriéndose mucho, sino si es la persona que yo me imagino, si es la persona que yo me imagino, que es uno de los enfermos a los que conozco, pues supongo que es esta persona que ha montado además una asociación contra el cáncer y está ayudando a muchísimas personas en su misma situación.
y está ayudando con campañas para donaciones de médula y demás para decir que no duele y que, bueno, o sea, que está salvando otras vidas gracias a su enfermedad, Claro, gracias a que él encontró su ha nicho, encontrado su camino, que es ayudar a su otras personas actividad. a través de esa enfermedad que él padeció. Y a todos los que nos estén viendo, que no les quepa la menor duda de que siempre hay una lección detrás de cada enfermedad que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, tienen raíz emocional. De alguna parte viene, ¿no? Muy bien. Me llegó a mí como, como una especie de pregunta ahora o idea. Los que no hemos pasado por una enfermedad así terminal o un accidente grave, este proceso de el inevitable olvido cuando llegas aquí a esta experiencia y después el proceso y el esfuerzo de recordar, lo hago como pregunta, ¿suple eso? Sí, ¿Suple una enfermedad? lo suple, lo que pasa es que es más lento. Lo nuestro es como más rápido, más, más inmediato. Entonces el proceso Yo es creo, menor. yo creo que si una persona olvida qué es y quién es, y luego se descubre yendo a la conciencia, se va a valorar y se va a querer a sí mismo mucho más que el que nunca pasó por esa experiencia. Es precioso. Yo para mí la primera vez, y lo he contado varias veces, cuando me miré al espejo por primera vez y me encontré conmigo por primera vez. Hola, Hola, Tessa. Me encontré a esa niña pequeña que hacía ya tiempo que se perdió en el camino en alguna parte, ¿no? Entonces es precioso, sí, descubrirse a uno mismo y decir, soy yo, ¿no? Es una de las aventuras, quizá la aventura más bonita del mundo, o sea, eso, experimentarse a sí mismo y conocerse a sí mismo. lo aconsejo. Y se puede hacer, yo creo que se puede hacer por muchos caminos, pero bueno, Vida Coherente tiene esa alternativa de enseñar a salir del ego y entrar a la conciencia justamente para recordar. Y hago un inciso, como también indico desde la misma introducción del libro, mi objetivo es que precisamente las personas, como tú has dicho, Carlos, no tengan que experimentar sufrimientos de enfermedades terminales Exacto. graves ni nada, sino que tomen conciencia ya, hoy, el Les mismo estás momento, dando hoy. un atajo. Claro, no quiero que transiten ese camino tan doloroso Exacto. ni de sufrimiento. No es necesario, como mucha gente piensa que hay que tocar fondo o que hay que realmente sufrir al máximo para poder descubrirte a No, ti mismo. No, 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 no. En absoluto, de verdad. Yo creo que eso es una creencia. Es que hasta que no toca fondo, es que hasta que realmente no sufres, es que es cierto que las personas que han sufrido mucho llevan una marca especial en el alma, eso es cierto. También es verdad. y bueno, y el Pero proceso es más rápido, como dices tú, eso es cierto, ¿no? claro, el proceso es más rápido porque has sufrido tanto que tienes que salir del infierno porque estás en llamas. O sea, y la única forma de salir del infierno es una, atravesándolo. Entonces, o aprendes a O correr aprendes. o aprendes, no te O queda cuando otra. llegas al fondo de la piscina, llegas al fondo de la piscina, lo único que puedes hacer es empujar y salir, ¿no? Impulsarte, exacto. Impulsar. Pero no es necesario llegar a una situación extrema para poder redescubrirte, olvidar, recomenzar, desaprender, volver a aprender, empezar una vida desde ti mismo, o sea, desde la verdad, no desde el miedo ni todas esas cosas que nos meten en la cabeza desde chico. Muy bien. ¿Tú también, Florencia, estás de acuerdo con eso? De que Justo estaba pensando, el olvido y el recuerdo de alguna manera son atajos. sí, aunque yo creo que también, fíjate que eso es una idea mía de este momento. Pero también puede ser que nosotros hayamos elegido como parte de esa misión, cuando dijimos, bueno, voy, es posible que hayamos elegido tener una experiencia muy dura, muy difícil, porque además no solo voy a recordarlo yo, ese impacto va a llegar a más personas. O sea,
por ejemplo, las personas que padecen una enfermedad desde el nacimiento, por ejemplo, y que también muchas veces comparten sus experiencias. Ellas tienen un impacto más fuerte quizá al tratar de despertar a otros. Entonces, yo creo que todo tiene que ver con la misión que elegimos o con lo que tú quieres experimentar acá. Y bueno, algunos pues Y sí con que se todos llevan un somos uno. caminito más largo, ¿no? Y con que todos somos uno. O sea, mi experiencia dolorosa Siempre, también impacta, ¿no? efectivamente. Siempre. Te hace más empático. Por ejemplo, lo que experimentó Tessa, lo que experimentó este joven que nos dice, ¿no? O sea, tú le puedes decir al enfermo, yo ya lo viví, yo ya lo Claro, pasé, ¿no? Entonces, Exacto. hay gente que de otra manera quizá por no podemos llegar a ellos, ¿no? O sea, hace falta estas personas que sí. Y bueno, otros que a través de lo que nosotros hacemos, pues igualmente pueden despertar. Lo que nosotros hacemos es meditar. Y lo que hace Tessa es darte un manual para cómo llevar esta vida, me parece. Y creo que los dos son válidos. Son dos sí, sí, actividades sí, sí. válidas. Ok. A ver, hay otra, ¿no? Otras dos. No. ¿Piensas con frecuencia en tu guía, aquel ser que te acompañó en el otro lado? ¿Te gustaría volver a verlo? Creo que alguien una vez me hizo una pregunta parecida o Mm. salió en una conversación. Salió en la conversación el guía. Sí, yo, mi guía de luz, como yo lo llamo, pienso muchas veces en él, sí, pero pienso, no sé cómo explicarlo, pienso pues como cuando has querido mucho a una persona que te ha hecho mucho bien y cuando evocas un recuerdo te da mucho bienestar, ¿no? Sí, Es un recuerdo bonito he y de todas tenido formas personas. sé que está conmigo de alguna manera, o sea, no sé, no siento su presencia, no siento que me está observando, no lo siento aquí conmigo, pero sí sé que estoy tranquila de que está también conmigo. Y de momento, como dije, no tengo la menor intención de verlo, no es por nada, porque, O porque a sea, pesar al de verlo implica... a menos que verle signifique darnos un garbeo por ahí, pues decimos acá en España, un garbeo es ¿vale? Un viaje astral o cualquier cosa que quiera mostrarme y enseñarme, pues vale. Pero si es para llevarme definitivamente a lo que hay más allá del otro lado, al otro lado del otro lado, todavía no, que yo quiero dar mucha guerra hasta los 90 y pico Wow. y bien largos, por lo menos. Voy a dar guerra. Somos varios en el ejército. Es que para eso Así que estamos aquí, no tenemos que te preocupes. llegar muy sanos hasta los 90 y tantos y Exacto. bueno, pues ya yo estoy segura de que cuando llegue el momento él estará conmigo, así que vendrá conmigo. Lo sé. Muy bien. Somos realmente, creo, algo similar a eso. Cada uno desde su trinchera, pero ahí vamos. ¿Y entonces la otra? Y cada uno desde su trinchera y esa es la parte muy importante que podemos abarcar a diferentes Oh, sí. espacios que de otra manera Sí, no van a a llegar. veces uno enfatiza cosas muy específicas y la gente piensa que uno está totalmente en contra de alguien o de todo lo que dice. No. Eh, yo, por ejemplo, puedo no estar de acuerdo con una idea específica, pero no con todo. Y eso que tanto dicen de la verdad absoluta, me tienen cansado con la verdad absoluta. Jamás se me pasó por la cabeza que tengo la verdad absoluta. Nadie la puede tener. Desde el momento que somos conciencias circunscritas a una experiencia, si cada uno tiene una experiencia, cada uno tiene un pedazo de verdad. Exacto. O sea, la verdad absoluta No solamente la existe. puede tener la fuente, o Dios, como lo llaman. Entonces, como en general tengo respuestas cuando me preguntan, este, por ahí se dice de la verdad, te atacan con que piensas que tienes la verdad absoluta. Bueno,
acá lo digo en público, pienso que no tengo la verdad absoluta. No existe. Y pienso que no, exacto, pienso que no se puede tener. Es más. Claro, fíjate, ahí hay un ejemplo. Sí, todas esas muchas personas que solamente siguen a quien te puede dar pruebas de lo que sucede, pruebas científicas, un estudio, una fundamentación. Hay gente que si yo le digo, no, es que mira, hay que meditar porque es importante, porque así vas a encontrar, va a decir, ah, ajá. En cambio, tú abarcas a todas estas personas que siempre hemos buscado un sustento, un fundamento, que si de otra manera no llegaríamos. Lo único que puedo asegurar, Cada quien en su... aunque no tengo la verdad absoluta, lo que tengo es verdad. O sea, jamás va a ser mentira. Exacto. Claro. Siempre desde la verdad en contraposición a la mentira y al engaño. ¿Ok? Honestidad. Vamos Honestidad. con la última. Pregunta para Tessa. ¿Cómo puedes llegar a asumir de la mejor forma posible la muerte de un ser querido asesinado de forma vil y cobarde a manos de terroristas? ¿Y cómo crees que es el tránsito para este tipo de muerte? O sea, el tránsito para el que ha sido asesinado, ¿no? Oh. Yo he conocido personas que han sido asesinadas, he conocido personas que han asesinado y que luego pues llevan una vida coherente, tuvieron su arrepentimiento, tuvieron su propio purgatorio de expiación, digamos. Y la verdad es que es un tema delicado porque mucha gente te puede opinar de todo. Creo que alguna vez hemos hablado en el caso de nuestros padres y demás. Yo creo que todo el mundo se merece el perdón. A mí me han llamado, hay personas que no están de acuerdo conmigo. Yo sí pienso que aquel que realmente busca el perdón dentro de él y se ha buscado a sí mismo y se ha perdonado y se arrepiente, etcétera, y ha encontrado su camino en la vida y su misión. Y realmente, a ver, si es que yo siempre lo pienso, es que yo, por ejemplo, yo no soy más, yo es que he vivido en una familia con unas circunstancias que bueno, pues yo no he matado a nadie pues porque tengo una buena educación, tengo unos buenos padres, unos buenos hermanos, unos buenos amigos. Los casos de las personas que yo he conocido concretamente, pues desde pequeños, por ejemplo, he conocido el caso de un panameño, perdón, nicaragüense, cuando estaban las cosas tan mal y demás, Sí. Contra los sandinistas, todo eso, yo era muy jovencita y conocí a uno y es que, claro, desde los 4 años ya tenía un fusil en la mano. Entonces, Claro. yo no lo podía ver como un asesino, es que él habían criado, a mí me criaron con muñecos, a los que acurrucar por la noche en la cama y él Ya es sacaba con con un un fusil. Y había visto pues, matar a toda su familia, etcétera, etcétera. Sé que hay muchos casos de asesinos, de asesinatos, es un tema ya aparte. Desde mi experiencia, los casos de personas que han cometido delitos de sangre y que han mostrado arrepentimiento, que ahora están haciendo una labor maravillosa, humana, impresionante y espiritual con los demás, pues yo creo que esas personas tendrán, yo creo que su infierno ya lo han tenido aquí en la tierra, ya lo han pasado aquí en este plano, Claro. ya lo han sufrido, porque para ser ellos mismos han tenido que sufrir muchísimo. Y en cuanto a las personas que han sido asesinadas, yo creo que no tiene nada que ver con si mueres en un accidente de tráfico, un accidente violento, porque por mi experiencia siempre digo, yo no soy experta en nada, por mi experiencia con todos los enfermos que he hablado que han tenido una experiencia cercana a la muerte, cuando han regresado, pues todos han experimentado más o menos lo mismo. Es decir, no era más para uno, ni no había cosas diferentes para unos ni para otros. Sí es cierto lo que os comenté una vez, hay personas que como hemos dicho, personas incoherentes, vamos a decir, personas incoherentes, que mueren de repente y cuando han vuelto a mí sí me han contado que cuando han ido a la zona de tránsito era todo oscuro, que era horrible el viaje, que estaban deseando volver, que estaban sufriendo mucho. Yo conozco casos de infiernos verdaderos. O sea, la persona proyecta un infierno porque era su creencia. Claro. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Entonces,
Entonces, no sé, es una pregunta desde luego que da para un tema, porque a mí ya os digo, yo siempre pienso que todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso cuando me han dicho, pero si fuera a ti misma, si hubieran asesinado a un familiar tuyo, pero bueno, pues también te puedo hablar porque tengo el caso, con lo cual, y perdonados están todos, porque es que es así, si yo no perdono, no Yo puedo definí, ser yo. si nosotros, creo que todos los de vida coherente, pero empezando con este descubrimiento, definimos el tema del perdón. Cuando me llega la noticia de que del descubrimiento indiscutible que desde el cerebro no eres libre. O sea, cuando tú tomas conciencia de una decisión, esa decisión ya había sido tomada antes en el inconsciente. Cuando pasa por el pequeño consciente que tiene el cerebro, la persona cree que tomó la decisión y por eso la culpa. ¿Ok? Pero en el fondo no tiene la culpa. En el fondo es como se configuró su cerebro, su inconsciente, es como la persona reacciona y puede tener un acto violento de esa índole, pero no es una decisión pensada de ninguna manera. Ahora, somos seres libres por naturaleza. No es que nunca tomaste una decisión libre. Desde tu conciencia eres totalmente libre. Yo estoy diciendo desde el cerebro, desde el inconsciente. Es un 95%, o sea que... Pero es tan fácil ir a la conciencia. Es al revés de lo que la gente cree. A la gente le hicieron creer que ir a la conciencia tienes que estar en un monasterio 30 años con una túnica anaranjada. Un retiro espiritual, sí. Sí. Ejercicios espirituales. Ponerte una túnica anaranjada, raparte la... Yo ya había empezado. Y no es necesario. Con los Hare Krishna, ¿no? Sí. Ir a la conciencia es fácil. Somos nosotros mismos, ¿cómo no va a ser fácil? Tenemos que trabajar eso es, de verdad que sí, es que cuando mucha gente me pregunta, pero es que claro, cuando tú insistes tanto en que el inconsciente, que trabajamos en piloto automático y tal, pero es que eso es muy difícil, digo, no, es que controlar tus, o sea, ir a tu consciente no es tan difícil, de hecho creo que es nuestro deber, trabajar Que todos somos los días. nosotros. ¿Cómo va a ser difícil ir a ti? Pero sí, es lo más fácil, ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¿Qué es lo que tú sientes? Pues Exacto. Si es que ya la respuesta te la está dando te pierdes tu alma. Te pierdes en el inconsciente. Ahí sí está. Y las películas que nos montamos, además, porque el humano es muy dado, nos han enseñado a enredarnos. Entonces yo emocionales. Dejé de lado todo lo que sea reparar la psiquis, eso lo dejé de lado. Es decir, es para mí salir de ahí e ir a la conciencia. Antes se le decía alma, bueno, como quieras. Sí, a mí me gusta la palabra alma. Sí, es que significa soplo, entonces... Y además cuando lo haces todo desde la conciencia, todo te sale bien y eres feliz. Si es que al final las decisiones que tomamos con la mente, ninguna funciona. No son libres. Te hacen desgraciado. Sigues siendo un esclavo de tu mente. No son libres. Y como la conciencia, hay un camino, el corazón tiene un pequeño cerebrito y es como un caminito para llegar más rápido. Ese famoso dicho, sigue a tu corazón. Cuando no sabes qué hacer, sigue a tu corazón. Es cierto. Y el corazón no tiene grandes argumentos como el cerebro. No, el corazón, ¿sientes o no sientes? Lo ve todo muy claro. Lo ve todo muy claro. Es intuitivo. Toda la idea de una sola vez. Muy bien. ¿Esas son todas las preguntas? Bueno, muchas gracias a los que preguntaron. Agregamos que la vida tiene sentido, que ese sentido se descubre en esos casos, digamos, difíciles, límites, pero que tienen mucho que ver con recordar quién es uno. Y eso se puede lograr sin ningún tipo de problemas.
Así que compren el libro de Tessa porque les va a ayudar mucho a recordar quiénes son. Ya sabéis que no les doy comisión ni nada, ¿eh? Que lo hacen Ah, por no, amor. no, no. Aquí no hay negocio de eso. Yo lo aconsejo porque considero que es un libro que hay que leer. ¿eh? Es un libro que hay que leer, que no les va a aburrir para nada, al contrario. Y que como Tessa se volcó totalmente allí, es un libro que transmite muchas emociones, muchos sentimientos. ¿Ok? Así Muchas que, gracias. no, muchas gracias a ti por acompañarnos, por enriquecer Vida Coherente Y vosotros la mía. Muy bien. y nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Florencia, por tus aportes también. Gracias, Florencia. Y nosotros nos veremos, como siempre, el próximo jueves. Que estén muy bien, Un de abrazo fuerte a corazón. todo el mundo.